Bueno, mi nombre es Josué Vargas del curso 1107 del ITI Francisco José de Caldas y en el video de hoy vamos a trabajar lo que son los generadores electrostáticos. Entonces, pues, empecemos. Es que nada, para poder hablar más de los generadores electrostáticos, vamos como a definir qué es la electrostática. Entonces, pues, según Google, la electrostática es la parte de la física que estudia las interacciones entre las cargas eléctricas en reposo. Teniendo ya claro esto, pues entonces ahora sí vamos a pasar a analizar qué es un generador de electricidad estática, cómo funciona y algunos ejemplos de ellos. Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a hablar como tal de los generadores electrostáticos o de electricidad estática. Estas máquinas lo que hacen es que producen una electricidad con ciertas características. Estas características son que la tensión de esta electricidad es demasiado alta y se produce con una corriente continua demasiado baja. Existen tres tipos básicos de generadores de electricidad electrostática. Estos son el electróforo, la máquina de Wien-Schultz y el generador de Van de Graaff. Bueno, entonces ahora pasamos a ver lo que son los usos de estos generadores electrostáticos. Estos generadores electrostáticos son muy usados en las aulas de clase para demostrar a los alumnos todo lo relacionado con la electricidad, puesto que estos son más seguros y es más normal usarlos que conectar una toma y coger los extremos de la toma. También es usado tiene aplicaciones médicas, tiene aplicaciones en experimentos de física nuclear y para esterilizar alimentos. ¿Por qué se usan estas máquinas en estos campos? Puesto que la tensión que producen estas máquinas es alta, entonces pues es bastante provechosa para estos fines. Bueno, ya analizando un poco más como la historia de los generadores de electrostática, podemos partir del hecho de que fue hasta el siglo XVII en que se empezó a estudiar como tal el fenómeno de la electricidad estática, puesto que antes pues se conocía el fenómeno, pero se veía más como de una manera mística o cosa por el estilo, por ese campo. Fue hasta el siglo XVII que se empezó a estudiar como tal en la ciencia y hasta el siglo XVIII fue que se empezó a construir generadores electrostáticos. ¿Por qué? Porque estos son importantes para el estudio de la electricidad, ya que se usaban para transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Ahora vamos a ver la clasificación de las máquinas electrostáticas. Estas se clasifican básicamente en máquinas de fricción, que son las que utilizan el fenómeno o el efecto triboeléctrico. Este fenómeno es cuando dos superficies entran en contacto, se produce una electrificación. Y finalmente el siguiente grupo en el que se clasifican las máquinas generadoras de electrostática son las máquinas de influencia. Estas utilizan el fenómeno de la inducción electrostática. Esto es básicamente la redistribución de la carga eléctrica en un objeto y fue descubierta en 1753 por John Canton, un británico, y el profesor sueco Johan Carl Wilck en 1762. Bueno, no es más. Gracias por ver el video
y nos vemos en un próximo video de ciencias de física.